Y tal vez no siempre también las reuniones nos tocan de la misma manera, pero justamente como el tema trata de algo de esto, de la hermosura del Señor, aún a veces uno tal vez se excede, quiero decir, ocupa más tiempo del que debería a lo mejor, pero realmente todavía en mi interior puedo seguir proclamando la belleza, la hermosura del Señor. Y realmente qué hermoso es el Señor. Y Él nos ayude, nos alumbre, nos lleve a poder considerar cada día más su hermosura. Nosotros conocemos al Señor, podría decir, hasta cierto punto o en cierta forma, pero ¿cuánto todavía necesitamos conocerlo a Él? ¿Cuánto necesitamos conocerlo? Y tal vez una de las maneras que podemos conocerlo también es a través de la hermosura del Señor. Si alguna vez llegamos a considerar y realmente a conocer la hermosura del Señor, sin ninguna duda, todo lo demás va a quedar opacado. Nada va a ser bonito, nada va a ser atractivo, nada va a ser hermoso, porque la hermosura del Señor opaca todas las cosas. Gracias al Señor que es así. Por eso aún podemos seguir conociéndolo a través de su hermosura. Vamos a leer número 17. Antes vamos a leer número 33, perdón. Número 33, el versículo 23. El que lo tiene, lo puede leer. Amén. La última jornada que habíamos visto era la relativa a Celata. Y ahora número, como leímos, 33 dice que salieron de Celata y acamparon en el monte de Sefer. Tal vez algunos recuerdan cuando nosotros, creo que en las primeras reuniones empezamos a compartir acerca de esto, habíamos visto un mapa. Y el mapa, no solamente lo que leíamos, sino que el mapa nos mostraba y podíamos entenderlo más fácil también, que cuando los israelitas salieron de Egipto, ellos no fueron por el camino más corto, o más recto o más directo a Canaán, sino que fueron como bajando. Dios los llevó bajando, después tenían que subir y después volvieron otra vez atrás, ¿no? Creo que más o menos nos acordamos. No sé si se ve bien de ahí, pero nos va a ayudar, creo, algo de esto. Si alguno no ve bien, me dice. Pero acá estaba Egipto. Acá, más o menos en esta dirección, estaba Canaán. Pero ellos tenían que ir de Egipto a Canaán. Pero cuando el Señor los saca, Él los trae para acá. No los lleva por acá. Después empiezan a subir y después vuelven otra vez. Y podríamos decir que ahora están en esta zona. Entonces, esto es porque cuando ellos salieron, el motivo, podemos decir, principal que el Señor tenía era que no quería que ellos pasaran por el camino donde había enemigos. Porque el Señor entendía, sabía que ellos podían ser desanimados. Y esto tiene que ver, el primer tiempo de los creyentes, cuando, si bien puede haber pruebas y pueden levantarse situaciones, Dios tiene el cuidado de que esas pruebas y esas situaciones no nos desalienten. Él en su sabiduría, en su soberanía, no permite que pasemos por esos caminos difíciles, sino que Él nos va llevando, y aunque a veces pareciera el camino más largo, en su sabiduría Dios sabe por qué, y lo hace para que nosotros no seamos desanimados. ¿Por qué? Porque todavía tenemos muy poco de la persona del Señor en nosotros. No somos fuertes en el Señor cuando recién nos convertimos a Él, cuando somos nuevos, cuando tenemos poco tiempo. Somos niños espirituales.
Por lo tanto, el Señor tiene ese cuidado de Padre amoroso que no permite que tengamos graves consecuencias para que no seamos desalentados. Entonces, no los lleva por un camino directo, sino que bajan y después suben en dirección a la tierra de Canaán. En este caso, Deuteronomio, capítulo 12, versículo 1, dice que ellos ya habían avanzado cierto camino, pero después dice, volvieron al monte de Seir. Entonces, en su peregrinaje, ellos retrocedieron una cierta cantidad de, podemos decir, de terreno. Pues no sabemos cuántos kilómetros ni metros eran, pero sí retrocedieron. Y se establecieron en una zona montañosa. A veces uno cuando piensa en el desierto cree que es toda arena, liso y llano. Pero en el desierto también había montes. Por eso leímos que se acamparon en el monte de Sefer. Había montañas. Y ese monte de Seir es una cadena montañosa que incluye el monte de Sefer. Porque también había otros montes, hubo otras montañas, podemos decir. Entonces, en ese caso ellos están en este momento, estamos compartiendo en el monte de Sefer. Y saben, el monte de Sefer significa hermosura. Por eso yo decía, estaba tanto en mi interior cantando al Señor acerca de su hermosura, porque claro, yo sabía que íbamos a compartir esto. Y esta palabra monte Sefer significa hermosura, podemos decir belleza, preciosidad o preciosura, o algo agradable. Esto es lo que esta palabra o este nombre de este lugar significa. Y en este lugar ellos tuvieron otra experiencia, pero relacionada con la experiencia anterior que habíamos visto en Selah. Nosotros vimos anteriormente que hubo algunos que se rebelaron y que querían ocupar una posición que Dios no les había dado, si bien tenían cierta autoridad. Y lo que en este caso vamos a ver, cómo Dios muestra cuando hay una autoridad falsa y cómo Él establece su legítima autoridad. Podemos decir que este sería el punto central, tal vez no el punto central, porque, hermanos, siempre que hablamos y siempre que compartimos, el punto central es Cristo. Y en este caso, podemos decir, lo realmente central es la hermosura y la belleza del Señor. Y en este caso también esto tiene que ver con Dios estableciendo su autoridad en ese lugar. Entonces, yo dije que al principio de el camino, el peregrinaje del pueblo de Israel, al ser niños, al ser tener poco crecimiento espiritual, el Señor los cuidaba de que no fuesen por caminos donde se encontraran con enemigos. Y si recordábamos también hace algún tiempo, compartimos en primera carta de Juan, el capítulo 2, versículos 12 al 14, habíamos hablado que Juan llama a los creyentes de aquel tiempo, y él le dice en algún caso hijitos, también dice jóvenes, y también dice padres. Y las jornadas del pueblo de Israel están también relacionadas con esto. Hay un grupo de jornadas que son las primeras jornadas que tienen relación con la niñez de creyente, con los niños, con los hijitos. Después hay un grupo de jornadas que tienen relación con los jóvenes. Por ejemplo, cuando empiezan las primeras jornadas, y podemos decir, en nuestra vida somos niños, somos hijitos, el Señor nos guarda, nos va cuidando, y no pasamos por problemas, por ejemplo, luchas grandes. Pero a medida que vamos creciendo, como vemos en el ámbito natural, los adolescentes, los jóvenes, empiezan a tener cierta independencia. Ya creen que saben algo y por lo tanto quieren por ellos mismos llevar adelante algunas cosas. Esto lo vemos en lo natural, pero también en lo espiritual muchas veces es así. Cuando somos niños espiritualmente, vamos siendo cuidados. Pero cuando tenemos un poquito de conocimiento, vamos creciendo, ya creemos que sabemos algo y queremos y opinamos
y queremos hacer valer nuestra opinión, y queremos decidir o definir algunas cosas. Eso es porque estamos empezando a crecer y en esa juventud, en esa, podemos decir, en algún caso en esa adolescencia, tenemos siempre esa inclinación, así como se ve generalmente en lo natural. Pero también hay una etapa, después de la de jóvenes, que es la etapa de los padres. Y justamente con esto tiene que ver lo que hoy compartimos, probablemente sigamos compartiendo, y lo que compartimos la jornada pasada. Porque el asunto de los líderes en la iglesia tiene que ver con crecimiento espiritual y tiene que ver con la función de padres en la iglesia. Entonces, por lo menos lo que compartimos la reunión pasada y en esta reunión tiene que ver con el liderazgo, con la relación de los padres en la iglesia. Por eso, el problema que vimos anteriormente era un problema de liderazgo, no era un problema de los hermanos, del pueblo, de la congregación, sino un problema entre los líderes. Pero todavía continúa el problema entre los líderes. Por eso, desde la semana pasada hasta aquí, y probablemente más adelante, hay un grupo de jornadas que tienen relación con el liderazgo. Por eso el Señor nos va enseñando en todos los aspectos, y podemos decir en todos los niveles, cómo nosotros tenemos que tratar cada situación. En el caso de lo que habíamos compartido y leímos aquella vez en Primera de Juan, hay niveles de madurez. Por ejemplo, un hijito, un niño, no tiene la misma madurez que un adolescente o que un joven. Y un joven tampoco tiene el mismo nivel de madurez que un padre. Entonces, eso nos muestra que en la iglesia hay niveles de crecimiento o nivel de madurez. Y en este caso, esto tiene que ver con el nivel de madurez de los líderes. Volviendo, vamos a empezar a compartir número 17. Y podemos notar que está relacionado porque el capítulo 17 empieza diciendo luego. No es otro día, no es en otra ocasión, sino que luego. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Voy a leer hasta el versículo 7. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Ahí encontramos, hermanos, que cada príncipe, dice, de las casas de los padres, tenía que traer una vara, poner su nombre, y esa vara iba a estar delante de Dios, en la presencia de Dios, delante del testimonio, en el tabernáculo, cuando todo el pueblo se reuniese. Hermano, esto es, entendemos que en aquel tiempo, podemos decir antiguamente, por lo menos en ese tiempo, la casa de Dios era ese tabernáculo, donde Dios tenía su habitación, donde el pueblo se reunía y donde Dios se manifestaba. Ese era el lugar. En ese tiempo, la casa de Dios es la iglesia. Es donde el pueblo se reúne, es donde Dios se manifiesta y es donde Dios tiene su casa. Y donde el pueblo se reúne.
Y hermanos, cuando digo así, la iglesia es la casa de Dios, tengamos en cuenta que no me refiero solamente a nosotros. Donde los hermanos se reúnen como la iglesia, también son la casa de Dios. Entonces, pero es importante que notemos que en aquel tiempo tenían el pueblo que venir al tabernáculo, tenía que ponerse delante del testimonio de Dios, y Dios ahí se iba a manifestar. Entonces, esto es lo mismo que cuando nosotros venimos a la iglesia, nos reunimos con los hermanos, estamos delante de Dios, y la intención cada vez que nos reunimos, creo que la intención de todos nosotros es poder estar delante de Dios. Y poder, podría decir, considerar, reconocer que en ese caso estamos delante de Dios. Tal vez en algunos casos, nosotros por ahí, depende de cómo somos cada uno, tal vez estamos presentes, pero compartimos muchas veces que nuestra mente divaga, se va, pero lo real, lo puntual, lo importante, es que nosotros, con todo nuestro ser, tenemos que reconocer que estamos delante de Dios. Y estamos en el lugar que es la casa de Dios y donde Dios se manifiesta. Y allí tenían que estar estas personas, los hijos de Israel, traer una vara por cada uno de las casas de los padres, como dice, todos los príncipes. Esto eran las 12 tribus, por lo tanto 12 varas, y la vara de Aarón, que era de la familia de Leví. Y tenían que poner, dice el 4, y las pondrás en el tabernáculo de reunión, delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Cuando hablamos de la belleza del Señor, de la hermosura del Señor, eso tiene que ver con la persona misma del Señor. Podemos ir, incluso cuando nosotros nos reunimos, y el Señor puede tocar a cada uno de nosotros, y podemos funcionar en el Espíritu. Entonces, en ese caso, lo que hace cada uno de nosotros, lo que es originado por Dios, entonces eso es hermoso. Cuando nos reunimos y cada uno de los hermanos, el Señor puede tocar a uno para una canción, a otro para una oración, a otro para una palabra, a otro para otra cosa, pero cuando el origen es el Señor, y cuando el Señor nos toca a cada uno y funcionamos de tal manera, entonces la reunión es hermosa. Y podemos considerar que la persona del Señor es hermosa. Pero cuando yo intento, o alguno de nosotros podemos intentar forzar la reunión, o querer hacer fuerza, o como algunos dicen, darle manivela para que la reunión funcione, entonces inmediatamente brota nuestra fuerza, nuestra naturaleza, y realmente eso no es del Señor. Entonces eso pasa a ser desagradable para Dios. Pero no solamente para Dios, es desagradable para todos nosotros. Por eso yo decía, tenía mucha intención de poder proclamar, declarar la belleza, de hablar al Señor dándole gracias, proclamando su hermosura, su belleza, pero también entiendo que a veces puede ser que en algún punto sea también algo de mi naturaleza y ya deje de ser originado por el Señor y pase a ser algo natural, y que en definitiva es desagradable para el Señor, pero también desagradable para todos los hermanos. Pero cuando estamos en la reunión y cada uno va siendo tocado por el Espíritu y puede funcionar en el Espíritu, entonces la reunión es preciosa. La reunión es agradable y la reunión es hermosa por causa de que el Señor es quien origina la reunión misma, por causa de que Él es quien se manifiesta. Dice, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y en el tabernáculo, delante del testimonio, era Dios
hermanos, era Dios quien se manifestaba. No podía manifestarse Aarón, no podía manifestarse Moisés, no podía manifestarse ninguno de los 12 varones de la tribu, ni el pueblo, sino que el único que se manifestaba era Dios. Y eso hace a la hermosura de la reunión. Cuando se reunía el pueblo, si se hubiese manifestado el pueblo, entonces lo que debería haber sido hermoso se tornaba algo desagradable. Perdía toda belleza y toda hermosura. Y así exactamente es cada vez que nosotros nos reunimos. Cuando el Señor se manifiesta a nuestros hermanos, eso es precioso. Pero si yo me manifiesto en lo natural, entonces es algo desagradable, totalmente desagradable. Ninguno de nosotros puede ser agradable en lo natural para Dios. Pero no solamente para Dios, como dije, tampoco para ninguno de los hermanos. Pero qué bueno, qué precioso es cuando podemos funcionar en el Espíritu. Entonces eso realmente es hermoso. Algunos hermanos creo que se acordarán. Hace muchos años había algún hermano que hablaba acerca de las reuniones y un poco haciendo, ¿cómo podría decir? Dando un ejemplo de cómo son las reuniones, cómo deben ser las reuniones y de cómo somos entre los hermanos. Decía que si no fuéramos cristianos, si no fuéramos hijos de Dios, si el Señor no nos hubiese embellecido a cada uno con su persona y nuestras reuniones fuesen 100% naturales y no tuviésemos nada del Señor, y nos tenemos que reunir y manifestarnos en lo natural, cada uno pensaría del otro que es, decía algo así como un sapo, un esfuerzo, cualquier de estas cosas así. Porque realmente es así el hombre natural. Tal vez el ejemplo es un poco grotesco, pero hermanos, la naturaleza del hombre es así, totalmente desagradable. Y no hay manera de que se pueda arreglar de ninguna forma, sino que es totalmente desagradable para Dios. Solamente lo que el Señor origina, lo que Él hace en nosotros, eso es lo que es agradable, es hermoso, es precioso. Hay un versículo en Gálatas, capítulo 2, versículo 8. Dice Pablo: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Yo antes, cuando alguien habla de actuación, tal vez pensaba que trataba de tener una forma de actuar algo como si no fuese genuino. Pero lo que en realidad significa actuar es algo que alguien hace de su propia naturaleza. Y Pablo acá dice que Dios actuó en él. Como actuó en Pedro, actuó en él. Está hablando de que ese Dios que trabajó en Pedro para la circuncisión trabajó también en él. No hizo él algo por sí mismo, sino que fue Dios quien lo hizo en Pablo. Y fue Dios quien lo hizo en Pedro. Y fue Dios quien lo hizo en todos los hermanos que hicieron algo originado en Dios. Y es Dios quien lo hace cuando nosotros hacemos algo originado en Dios. Por nosotros mismos no podemos hacer absolutamente nada. Solamente Dios puede hacer algo de provecho en nosotros. Y en Efesios, capítulo 3,
versículo 7. Dice también Pablo, está hablando del Evangelio, él dice, del cual yo fui hecho ministro, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. Fue hecho ministro por el don de la gracia de Dios que le había sido dado. No fue él mismo, no fue otra persona, sino que la gracia de Dios, Dios mismo, fue quien lo hizo ministro. Y en este caso ministro, tal vez hoy hablamos de ministro y pensamos en grandes predicadores, pero cuando Pablo está diciendo ministro aquí en Efesios, está hablando de un servidor. Esta palabra ministro aquí en Efesios habla de alguien que sirve. Entonces, no que se sirve a sí mismo, sino que sirve a la causa del Evangelio. Entonces, y esto lo había hecho Dios en él para que él pudiera hacer esto. No era algo que se originaba en Pablo, sino que era la obra de Dios. Hermanos, para nosotros es el mismo principio. No hay nada que podamos hacer en nosotros mismos si Dios no lo hace. Y si queremos hacer algo en nosotros mismos, lo único que hacemos es algo natural. No podemos hacer la obra de Dios en nosotros mismos. Por eso, todo lo que tiene origen en Dios, en la reunión que Dios puede hacer a través nuestro, pero que tiene origen en Dios, eso es hermoso. Gracias al Señor. Leímos que cada uno de los varones tenía que traer una vara. ¿Saben? La vara tipifica autoridad. La vara habla o también tipifica la palabra de Dios, pero es la autoridad basada en la palabra de Dios. No es la palabra de Dios sola, ni es autoridad sola, sino que la vara significa la autoridad de Dios basada en la palabra de Dios. Con esto quiero decir, hermanos, que nadie se puede adjudicar o tener autoridad si la autoridad que le fue dada no está basada en la palabra de Dios. Tiene que estar totalmente de acuerdo, 100% con la palabra de Dios. Y cada uno trajo una vara. La vara que trajo había sido, lógicamente, o cortada, o ya había sido, o pudo haberla encontrado, o estaba tirada, como sea, pero era una vara, quiero decir, una rama seca. Y esto habla de nuestra naturaleza. Sin el Señor somos una vara seca. Y una vara seca, hermanos, podemos decir, para lo único que podría ser apropiada es para el fuego. No hay demasiadas funciones para la vara seca. Y todos nosotros, y repito todos nosotros porque sin excepción de nadie, naturalmente hablando, somos vara seca. Sin el Señor, todos somos vara seca. Esto es como decir, somos todos igualitos, con una naturaleza caída. Por eso, en Juan, capítulo 15, que muchas veces compartimos, podemos leer. Versículo 5 y 6. El Señor dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Así somos, o ese es nuestro destino, como vara seca. Pero gracias al Señor que Él nos, como dice Romanos, Él nos puso en el olivo, en el buen olivo. Él nos injertó en el buen olivo.
Y porque Él nos injertó, podemos participar de la rica savia del olivo. Y podemos, estando en la vid, o el ejemplo de la otra planta, la vid, podemos llevar fruto, porque sí permanecemos en la vid, pero sí permanecemos en la vid, porque separados de Él nada podemos hacer. Exactamente igual, si alguien corta una rama, un pámpano de la vid, lo deja a un costado, no va a dar más fruto, se va a secar. Es así exactamente con nosotros. Alguien dijo, en lo natural, cuando nosotros nos manifestamos en lo natural, lo único que traemos, o lo único que damos, o lo único que manifestamos son problemas. Hermano, esto es irremediablemente así. Cuando nos manifestamos en lo natural, todo lo que vamos a cosechar es problemas, ninguna otra cosa. Pero gracias que podemos estar en el Señor. Y Él nos salvó y nos puso en la vid, nos injertó en Él como el buen olivo para que podamos llevar fruto. No para que seamos una vara seca, sino para que dejemos de ser una vara seca. El versículo 5 de número 17 dice: y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Florecerá la vara del varón que yo escoja. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Y esto tiene que ver, hermanos, la vara que reverdece, la vara de Aarón, con que Dios establece su autoridad. Él dijo, para que el pueblo no murmure más, Él iba a establecer quién era su autoridad. Entonces, por lo tanto, pidió 12 varas, cada uno de cada tribu, pusieron sus nombres, pusieron delante de Dios, y Dios estableció quién era al varón, como leímos en los primeros versículos. El 5, que dice, florecerá la vara del varón que yo escojo. Entonces, la vara que floreció era la que Dios había escogido. Sabemos que es la vara de Aarón. Pero no solamente la vara de Aarón floreció, sino que en el versículo 8 dice: aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Fue algo con tanta fuerza la vida de esa rama, que había sido una rama seca, pero Dios hizo tal obra, actuó de tal manera, se manifestó de tal manera, que esa vara seca se tornó con flores, con renuevos y con frutos. No solamente reverdeció, sino que había echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Y esto sabemos, entendemos, habla no solamente que Dios estableció su autoridad legítima, y con esto estaba declarando que ninguno de los otros tenía autoridad. Dios no había elegido a ninguno. Por eso el versículo 5 que leímos dice: al varón que yo escoja, ese será del que la vara reverdecerá, florecerá. Entonces, no solamente estableció su autoridad, sino que desechó todas las demás autoridades. Y
Hasta ahí nosotros, por lo que venimos compartiendo, entendemos que cuando, en el caso de Datán, Abiram, incluso Coré, cuando se rebelaron, el pueblo lo siguió. Y muchos del pueblo estaban a favor de Datán y Abiram, en contra de Moisés y de Aarón. Muchos del pueblo. En cierta forma leímos, si recuerdan la vez anterior, que toda la congregación se juntó contra Moisés y Aarón. No eran algunos, toda la congregación. Entonces, en una situación así, queda todo el pueblo confundido. Entonces, después que pasó todo eso, que Dios trató con los rebeldes, sin duda muchos habrán quedado confundidos y no sabrían quién realmente era la autoridad para ellos, en ese caso, en la congregación. Por eso Dios obró de esta manera, actuó así e hizo que cada uno presentara las varas, y la vara que él hizo reverdecer era el varón que él escogía, la autoridad que él establecía. Pero esta autoridad no era de Aarón, porque Aarón también era una vara seca. Cuando vinieron todos, Aarón también era una vara seca. Hermano, con esto quiero decir que si alguno tiene autoridad, esta no es una autoridad de él, sino que es la autoridad que Dios puede delegar, pero que en lo natural todos somos varas secas. Sin el Señor no podemos hacer absolutamente nada, ninguno. Ni aquellos que tienen autoridad, ni los que son líderes, ni los que son ministros, ninguno puede hacer nada. Es importante que entendamos que estamos todos naturalmente en ese mismo nivel de varas secas. Solamente cuando el Señor actúa en nosotros, cuando le permitimos hacer su obra en nuestro interior, entonces Él puede hacer que reverdezcamos, tengamos flores, que tengamos renuevos y que tengamos fruto. Esto quiere decir que Él está haciendo su obra en nuestro interior y que está mostrando su hermosura en nosotros y que la obra de Cristo puede ser vista en nosotros. Esta es la obra del Señor que hermosea a cada uno de los cristianos o de sus hijos. Por eso, cuando cantamos que el Señor es hermoso, el Señor en nosotros, haciendo su obra en nosotros, es lo único que puede hermosearnos. En lo natural somos todos exactamente igual de desagradables. Tal vez para algunos podamos ser más que otros, pero para Dios lo natural es completamente desagradable por igual. Entonces, todos somos varas secas, pero gracias al Señor que Él nos hermosea. Por causa de su persona en nosotros podemos ser hermoseados. Y este es el deseo de Dios, que no estemos ni permanezcamos como varas secas, porque eso significaría que estamos y permanecemos en lo natural, sino que podamos ser hermoseados por su obra en nosotros. ¿Cómo hace? ¿Cómo el Señor trabaja en nosotros? A través de su espíritu de resurrección. Leímos que la vara reverdeció, que dio flores, que tuvo renuevo, que dio fruto. Y esto es la resurrección del Señor. Es la vida de resurrección por el espíritu que Él puso en nosotros. Todos muchas veces damos gracias al Señor por ese espíritu que Él puso en nosotros. Por ese es el espíritu de resurrección que el Señor puso en nosotros. Ahí en los Salmos, Salmo 16 también que alguna vez leímos, Salmo 16, versículo 8 al 10. Dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. El Señor está hablando. Este es un salmo de David, pero está profetizando acerca de la persona del Señor Jesús. Dice David a través del Espíritu: porque está a mi diestra, no seré conmovido. En este caso, Dios estaba a la diestra del Señor Jesús. Cuando el Señor estaba en la tierra, Dios, el Padre, estaba a la diestra del Señor.
Dice, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también descansará, reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta cita la tenemos en Hechos, donde Pedro cita estos versículos. Y Pedro dice en Hechos que David dijo, cita este salmo, dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y realmente sabemos que está hablando de Cristo, porque cuando el Señor murió, estuvo 3 días y al tercer día resucitó. Según los que saben, dice que un cuerpo humano empieza a las 72 horas, o sea, a los 3 días, a descomponerse, a entrar en la descomposición o en la corrupción. Pero el Señor no estuvo pasadas esas 72 horas, o sea que no había manera de que a Él lo tocara la corrupción. Entonces, en este caso Él dice que Dios estaba a su diestra. Pero cuando el Señor vive, va a la cruz, muere, resucita y asciende, Él está a la diestra de Dios. ¿Se entiende, hermano, esta diferencia? Cuando el Señor estaba en la tierra, Él tenía a Dios a su diestra. Pero esto hablando de la protección, de la seguridad, del respaldo de Dios estando a su diestra, estando el Señor en la tierra. Pero cuando el Señor asciende, el Señor está a la diestra de Dios. Y antes, en este mismo salmo, no lo tengo anotado acá, pero es el que leímos también tantas veces, a lo mejor algún hermano se acuerda. Sí, disculpen, es este. El mismo Salmo 16, el versículo 6, dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Entonces, nosotros lo proclamamos muchas veces y declaramos que para nosotros es así, pero principalmente esto habla de la persona del Señor, y el Señor es quien proclama, y Él dice que las cuerdas le cayeron en lugares deleitosos, y que es hermosa la heredad que le ha tocado. Y justamente la heredad del Señor es Dios, como para nosotros nuestra heredad también es Dios y también es el propio Señor. Y es hermosa la heredad. Pero esto habla de la persona del Señor, de lo hermoso que es el Señor. Y entendemos que cuando el Señor estuvo en la tierra, dice Isaías que no había parecer en Él. Físicamente hablando, se veía un hombre normal, pero en su resurrección, interiormente, o como Dios, como el Hijo de Dios, realmente el Señor es hermoso. Si nosotros lo vemos físicamente, no percibimos, o mejor dicho, los que no creían no percibían lo hermoso del Señor. Ellos veían un hombre que no era atractivo, pero Pedro, que incluso lo vio, él pudo decir que el Señor es precioso, pero en todo el sentido de la palabra, porque él conoció al Señor, y lo conoció interiormente y lo conoció también en resurrección. Por lo tanto, el Señor es hermoso. Y esto, el Señor establece su autoridad en cuanto al pueblo de Israel, pero cuando alguien ejecuta la autoridad del Señor, tiene que ser en resurrección. Y gracias al Señor que Él lo muestra así de esta manera. No es una autoridad que se puede practicar en el hombre viejo ni en lo natural, sino que es en la resurrección y es en el Espíritu del Señor. Entonces esto realmente es hermoso para Dios. Amén.